La puerta de mi infancia se cerró con estrépito cuando la voz de mi hermano cortó el aire como una cuchilla afilada, rompiendo la falsa tranquilidad de esa tarde. Yo, Denise Brooks, a los 30 años, propietaria de una exitosa boutique en Spokane, me encontré congelada en medio de la habitación donde crecí, mientras sus palabras resonaban como una bofetada en la cara. Mis padres, sentados en el sofá, intercambiaron una mirada de silenciosa complicidad, más elocuente que cualquier grito. Ninguna defensa, ningún asombro, solo esa sonrisa condescendiente, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Había llegado allí esperando como mucho un almuerzo tenso, al fin y al cabo, nuestra historia siempre ha sido un campo minado de rivalidades. Mi hermano, el eterno favorito, convertía cada reunión familiar en un escenario para su ego. Pero esta vez fue diferente. Esa orden no se trataba solo de salir de casa. Fue una declaración de guerra, un ultimátum lanzado sobre la mesa. ¿Y el silencio de mis padres? Una confesión sin palabras. El aire se sentía pesado, como si décadas de preferencia se hubieran derrumbado sobre mí de golpe. Pero algo dentro de mí se despertó, un fuego que ni siquiera sabía que existía. Ya no era la hija invisible, la eterna segunda opción. Había construido mi propio imperio y no iba a permitir que borraran mi presencia tan fácilmente. Lo que no sabían era que yo tenía una carta de triunfo, una verdad enterrada hace 2 años, capaz de poner el juego patas arriba. Ese desafío de mi hermano fue solo el detonante de una batalla que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. ¿Y yo? Estaba dispuesto a luchar por lo que era mío por derecho. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una simple casa se convirtió en un ring de lucha? ¿Alguna vez has experimentado una traición familiar que sacudió tu certeza? Comparte tu historia en los comentarios, los leo todos. Si crees en la justicia, deja un me gusta. Y no te pierdas el siguiente capítulo de este explosivo viaje. Regístrate para no perderte el resultado. Crecer en los suburbios de Spokane fue aprender desde temprano cuál era mi lugar, siempre detrás de Owen, el hijo de oro, el que iluminaba el mundo de mis padres con un simple pase de fútbol. Y era solo Denise, la sombra que intentaba, a su manera, ganar un rincón de atención. A los 10 años ya lo tenía claro, mi hermano era su proyecto de vida, la apuesta en la que depositaban todas sus esperanzas. No quería competir. Solo quería que me vieran. Norman y Sharon, mis padres, agotaron sus cuentas de ahorros para cumplir sus sueños. Inscrito en una escuela privada con un programa deportivo de élite, entrenadores privados, equipos que brillaban bajo las luces de los viernes. Tiene todo lo necesario para convertirse en un profesional, repitió mi padre con la voz entrecortada por el orgullo. Mi madre lo miraba en el campo como si fuera la única estrella en el cielo. Yo en las gradas garabateaba bocetos de vestidos en una libreta gastada e invisible. Cuando mostré mis dibujos, creaciones audaces, inspiradas en patrones que bailaban en mi imaginación, apenas miraron. Bonita, cariño, dijeron distraídamente antes de volver a discutir las estadísticas del juego. El dinero siempre fluyó hacia él. Sus pagos mensuales eran lo primero, incluso si eso significaba ajustar su presupuesto hasta el punto de resultar doloroso. A los 16 años dividí mi tiempo entre la escuela y el restaurante de la ciudad, ahorrando cada centavo para la universidad. Es bueno para ti, justificó mi madre, como si el sudor y el sacrificio fueran lecciones exclusivas para mí. Mientras tanto, mi hermano se compraba botas nuevas cada temporada, sin tener que pedírselo. El trabajo no me venció. Fue allí, entre bandejas y propinas, donde soñé con telas, con prendas que contaran historias. Pero la indiferencia dolía como una herida que nunca sanaba. La moda se convirtió en mi refugio. A los 13 años comencé a coser piezas con retazos, transformando cortinas viejas en faldas para mis amigas. A los 17 me atreví a organizar un desfile en el colegio. Reuní a mis compañeros, busqué telas en tiendas de segunda mano y convertí la cancha en una pasarela. El público quedó emocionado al ver desfilar mis vestidos coloridos y llenos de personalidad. Mi corazón latía con orgullo, pero ¿mis padres? Estaban a 3 horas de distancia, esperando otro juego para mi hermano. La próxima vez iremos, prometió mi padre por teléfono, mientras yo, con el premio a la mejor creación en mis manos, forzaba una sonrisa para mis amigos. La única que realmente me vio fue mi abuela Leona.
Sentada en su sala de estar, me enseñó a coser con manos firmes y palabras aún más firmes. Tienes un don, Denise, dijo con la voz llena de una convicción que mis padres nunca demostraron. Cuando le mostré mis bocetos, ella se inclinó, señaló detalles ingeniosos y me animó a seguir adelante. Me donó rollos de tela de su antigua colección y me contó historias de cuando soñaba con crear disfraces para obras de teatro. Eres un artista, dijo con los ojos brillantes. No dejes que desaparezca. Mis victorias fueron pequeñas pero conseguidas con esfuerzo. A los 18 presenté un vestido en un concurso de arte local y gané una modesta beca. Corrí a casa, ansiosa por compartir la alegría. Pero estaban inmersos en los planes de reclutamiento universitario de mi hermano, debatiendo a qué entrenadores llamar. Eso está bien, hija, dijo mi madre, apenas mirando el certificado antes de entregarle el teléfono. Me tragué las lágrimas. Mi abuela, sin embargo, colocó mi premio en el frigorífico como si fuera una taza. Esto es solo el comienzo, murmuró con su mano en mi hombro. Esos años me moldearon. El favoritismo de mis padres era un muro infranqueable, pero me enseñó a depender de mí mismo. Cada turno en el restaurante, cada puntada dada a la máquina de coser era un paso para demostrar que yo era más que la hermana olvidada. La fe de mi abuela fue mi escudo. Ella vio la chispa en mí y se negó a dejarla apagarse. Cuando dejé atrás la adolescencia, tomé sus palabras como una armadura, decidida a construir una vida donde nadie jamás me trataría como una segunda opción. Después de la universidad, me mudé al centro de Spokane, dispuesto a escribir mi propio destino. A los 23 años, estaba cansada de vivir a la sombra de alguien. Años de garabatear bocetos y guardar cada cambio sobrante de los turnos en el restaurante finalmente tomaron forma. Con un préstamo ajustado y una terquedad inquebrantable, alquilé una pequeña tienda en Main Avenue, una calle vibrante, llena de la energía bohemia que palpitaba en Spokane. Mi plan: crear una boutique con mis propias piezas, ropa para quienes, como yo, querían destacar. Empezar de cero fue una lucha. Aprendí todo de la manera más difícil, desde cortar patrones hasta gestionar stock. Noches frente a la máquina de coser, cosiendo prototipos mientras veía tutoriales de contabilidad online. Los errores se acumularon, faldas mal cortadas, proveedores que desaparecieron, un presupuesto que nunca se cerró. Pero cada tropiezo me hizo más fuerte. No estaba simplemente montando una tienda. Estaba demostrando que podía volar sola. Un encuentro casual lo cambió todo. En un evento de networking conocí a Ope Turner, una abogada sagaz, experta en desenredar nudos burocráticos. Cuando vio mis bocetos, no solo la elogió, cuestionó, se emocionó y se ofreció a ayudarme a revisar mi contrato de arrendamiento. Esto es bueno, pero se necesitan cláusulas más justas, dijo hojeando las páginas. Tu consejo me salvó de un mal negocio consiguiendo un alquiler que le dio impulso a mi negocio. Hicimos clic al instante unidos por el café y la ambición, y ella se convirtió en mi aliada para navegar por los laberintos legales de mi sueño. Mientras tanto, mi hermano Owen continuó su camino, o mejor dicho, se montó en la ola de privilegios que siempre tuvo. La abuela me lo dejó todo. Y lo supiste todo el tiempo. El impacto de mis palabras fue instantáneo. El rostro de Owen palideció como si le hubiera arrancado la máscara que había usado durante años. Mis padres se miraron, sus expresiones oscilaban entre la conmoción y algo más oscuro, culpa, tal vez, o miedo a quedar expuestos. Mi hermano intentó recomponerse, pero le temblaba la voz. ¿Estás inventando esto? La abuela nunca haría algo así. No pisé el freno. Lo hizo. Y trataste de ocultarlo. El abogado me mostró todo, la declaración que presentaste, las mentiras que les dijiste a mamá y papá. Me volví hacia ellos con la mirada fija. ¿Lo sabías? ¿O simplemente le creíste porque siempre fue más fácil? Mi madre se cruzó de brazos con la incomodidad escrita en todo su rostro. Denise, no es así. Es exactamente así, interrumpí. Dejaste que te manipulara, como siempre. Pero esta vez fue demasiado lejos. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo arrojé sobre la mesa de café. Aquí está. Prueba de que Leona confiaba en mí. Ni en ti ni en él. En mí. Owen dio un paso adelante, la desesperación ahora era clara. Escucha, puedo arreglar esto.
Dividimos la cantidad, hacemos un trato. No hay trato, dije, la calma en mi voz contrastaba con la tormenta dentro de mí. Esta es mi casa. Y vas a salir de ella. Miré a mis padres, la decepción pesaba como plomo. Si quieren quedarse, tendrán que pagar el alquiler o buscar otro lugar. El silencio que siguió fue penetrante. Mi padre finalmente habló con voz ronca. No puedes hacer eso. Esta es la casa familiar. Lo fue, corregí. Ahora es mi casa. Y yo decido qué hacer con ella. Respiré hondo y sentí que el peso de esos años de invisibilidad se transformaba en fuerza. Te pasaste la vida diciéndome que no era suficiente. Que necesitaba tu ayuda, tu aprobación, tu aprobación. Pero ¿sabes qué? Nunca lo hice. Y ahora por primera vez, soy yo quien tiene el poder. Owen retrocedió como si le hubiera abofeteado. Estás arruinando todo. No, respondí agarrando mi bolso. Finalmente estoy ordenando. Y con eso salí por la puerta que siempre me hizo sentir pequeña, solo que esta vez fue con la cabeza en alto y el futuro en mis propias manos. Usando el mismo tono de voz que cortaba como una cuchilla afilada. Estás siendo cruel. Después de todo lo que hemos hecho por esta familia. Dejé escapar una risa seca, sin una pizca de humor. ¿Todo lo que hiciste? ¿O todo lo que destruiste? Apreté los documentos contra mi pecho sintiendo el peso de cada palabra no dicha, de cada sacrificio ignorado. Hipotecaste la casa de mi abuela, la casa que ella me dejó porque confiaba en mí, para salvar a Owen. Otra vez. Siempre él. Siempre sus proyectos, sus errores, sus deudas. Mi voz no tembló. Esta vez no. ¿Y ahora quieres que pague el precio? ¿Para limpiar el desastre que hiciste? No. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. No lo entiendes. Está en juego la reputación de la familia. ¿Reputación? Repetí incrédulo. ¿La reputación de qué exactamente? De una familia que ocultó deudas, que me mintió, que siempre eligió a un hijo antes que a otro. Di un paso adelante con los ojos fijos en los de ellos. Tienes dos opciones. Reconocer lo que has hecho, años de favoritismo, decisiones que me dejaron fuera, dinero desperdiciado en malas apuestas, y dejar de financiar los fracasos de Owen. O vendo esta casa, pago la hipoteca con lo que queda y corto cualquier vínculo financiero contigo. Para siempre. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi padre parecía como si se hubiera tragado un puño. Owen, que hasta entonces había permanecido callado en un rincón de la habitación, finalmente explotó. No tienes el coraje. Cargó hacia adelante con el rostro rojo de ira. Esta casa es mía por derecho. Crecí aquí. Me lo merezco. ¿Te lo mereces? Me volví hacia él, lenta y deliberadamente. ¿Qué te mereces, Owen? Una oportunidad más para hundirlo todo. ¿Más dinero para tirar? ¿Más excusas para justificar porque nunca asumes las consecuencias? Sacudí la cabeza no con tristeza, pero sí con gélida claridad. Tuviste oportunidades. Elegiste desperdiciarlas. Ahora por primera vez, las decisiones son mías. Mi padre lo intentó de nuevo con la voz ronca por la desesperación. Denise, piensa en lo que estás haciendo. Esta casa es el último eslabón que nos queda. No. La palabra salió firme, definitiva. Esta casa es lo que queda de la única persona de esta familia que realmente creyó en mí. Y no voy a permitir que otra de tus locas apuestas la destruya. Respiré profundamente sintiendo que el poder de esa decisión me llenaba. La oferta está sobre la mesa. Sé dueño de la verdad, corta el cordón umbilical de Owen y podrás quedarte. De lo contrario. Dejé que la amenaza flotara en el aire, lo suficientemente clara. Y entonces, por primera vez en mi vida, no esperé una respuesta. No rogué por comprensión. No me doblegué. Le di la espalda y me fui, sabiendo que esta vez la puerta que se cerraba detrás de mí no era un adiós, era el sonido de una vida que finalmente comenzaba bajo mis propias reglas. Estás siendo egoísta, Denise, dijo, su voz era tan fría como una espada. Tu hermano nos necesita.
Y allí una vez más se repitió el patrón. Ningún movimiento. Ninguna disculpa. Ni siquiera la sombra de una consideración por lo que sentí. En cambio cerraron filas a su alrededor, como siempre lo habían hecho. Mi corazón se hundió, pero no por sorpresa, sino por un viejo y familiar dolor que esta vez no me paralizó. De lo contrario. Esa indiferencia fue el empujón que necesitaba para endurecer mi decisión. Recurrí a Ope, mi abogada, y en ese momento, la única aliada que me quedaba. No más concesiones, declaré con voz firme. Hagamos cumplir sus deseos. Ella asintió, deslizando ya su dedo por la pantalla del celular para llamar al litigante en quien confía. No será rápido, advirtió. Pero no necesitaba velocidad. Necesitaba justicia. Y por primera vez sentí algo inesperado, un profundo alivio, como si, mientras dibujaba esa línea en el suelo, finalmente estuviera respirando ingrávidamente. El proceso que siguió fue una guerra de desgaste. 6 meses de audiencias, testimonios y correos electrónicos llenos de tensión. Mis padres contraatacaron, alegando que la casa era un bien familiar. Mi hermano, en su arrogancia, intentó invalidar el testamento, como si la firma notarial de mi abuela pudiera borrarse para su conveniencia. Pero la verdad era irrefutable, el documento me nombraba heredero. Y sus maniobras desesperadas, la hipoteca fraudulenta, las amenazas veladas, no cambiarían eso. Cuando el juez dictó sentencia, declarándome único propietario legítimo y ordenándoles desalojar la casa en un plazo de 30 días, debería haber sido un triunfo. Pero la victoria no llegó con fuegos artificiales. Llegó con el sonido de cajones vaciándose, de pasos arrastrando los pies por el pasillo que alguna vez fue mi refugio. Mi padre evitó mi mirada, su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Mi madre susurró algo sobre ingrata, como si yo debiera inclinarme por atreverme a existir más allá de sus expectativas. Se mudaron a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un cruel contraste con la casa en la que habían vivido durante décadas. En cuanto a mi hermano, sus deudas se lo tragaron. Sin el respaldo financiero de mis padres, aceptó un trabajo en una empresa de construcción, transportando ladrillos bajo el sol abrasador, un destino irónico para alguien que había soñado con ser un magnate inmobiliario. No sentí ningún placer al verlo caer. La vida ya había hecho su trabajo. Con las llaves finalmente en mis manos, transformé ese espacio en algo más grande que una simple propiedad. Leona's Legacy nació de las cenizas de restos familiares, un atelier vibrante, donde cada costura, cada tejido, cada pieza contaba una historia de reinvención. La sala que alguna vez resonó con gritos ahora mostraba vestidos que bailaban con la luz, chaquetas con bordados atrevidos, creaciones que hablaban de una mujer que se negaba a ser borrada. Abrí las puertas de Spokane. Pop UPS de moda, talleres para jóvenes diseñadores, colaboraciones con artistas locales. El patio trasero se convirtió en el escenario de noches de micrófono abierto y ferias de artesanía. En el estreno, el lugar palpitaba con una energía que ni siquiera yo esperaba. Una joven diseñadora, probándose uno de mis vestidos, se miró en el espejo con ojos brillantes. Este lugar se siente vivo. Sonreí sabiendo que mi abuela estaría orgullosa. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que esa batalla nunca fue por la casa. Fue por mi voz. Me llamaron egoísta, pero aprender que defender tus límites no es codicia, es supervivencia. Pasé años encogiéndome para encajar en su molde. Hasta el día que me negué. La fe de mi abuela en mí fue el faro. Convertir tu hogar en un santuario de creatividad fue mi forma de agradecerte. Para aquellos que siguieron este viaje, gracias por dar testimonio. Si alguna vez has tenido que luchar por tu lugar, debes saber, el dolor de la batalla es temporal, pero la libertad que viene después es eterna. Y si esta historia te resonó, deja tu comentario. Quiero escuchar tus batallas, tus victorias. Comparte, dale me gusta, suscríbete porque el mundo necesita más personas que se nieguen a vivir de rodillas. Por el ascenso. Poseer. Ser.